Mateo 28, 16 al 20 dice la palabra. Y creo que hay unos puntos importantes aquí que subraye. Diga conmigo 11. Pero los 11, no es por el tema de fútbol, pero ahora va a ver por qué. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ahí está el detalle. Pero algunos, dígalo duro, ¿algunos qué? Dile al que está a tu lado, tú no eres el único que está dudando. Tranquilo, el Señor lo sabe todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, la palabra nación ahí significa etnias, ¿verdad? Ok. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero introducir esta enseñanza. Hemos titulado, amado hermano, usando el tema que nos ha tocado, liderazgo organizacional en los grupos de crecimiento. Quiero introducirnos con el ejemplo de Jesús. Mire, ¿cuántos de ustedes tienen discípulos? Porque resulta, amado pastor, que cualquier visión, método, por bueno que sea, el que lo tiene que encauzar primero es el pastor. Cuando nosotros empezamos a trabajar con células, llegamos al Tecal, yo delegué todo y me dediqué a la construcción el año 2003. Cuando comencé a estudiar sobre cómo hacer células, entonces me leí libros, me llegaron folletos, pero alguien me dio un golpe de realidad en una enseñanza de un pastor muy conocido que hablaba que la visión uno tiene que llevarla de poco a poco, empezando con el círculo más cerrado, luego con el más abierto y luego a toda la iglesia. Y que nosotros somos todo lo contrario. Hermano, tengo una visión nueva. Mañana todos nos pintamos de azul porque y hermano, la gente se cree que el pastor está loco. Todos los meses viene con una visión nueva. Y el problema no es la visión. El problema es que el pastor quiere llevarlo de esa manera. Y explicaba el pastor que hablaba de este tema, un pastor de muchos años, que fue misionero. Él decía, nosotros tenemos que hacer como Jesús. Primero a un grupo pequeño. A un grupo pequeño. Y yo quiero que ponga atención, esto que nosotros llamamos la gran comisión, no se dio y no se dictó en el aposento alto, cuando habían 120 y se iban a convertir en más de 5,000. Tampoco se lo dio a los 70. Los 70 los comisionó y los envió. Pero el primer grupo que le da la comisión es un grupo de 11. ¿De cuántos eran? ¿Y por qué eran 11? Porque eran 12 y uno se ponchó. Entonces, pastor, si usted se le va a alguien, si usted se le divide a alguien o si alguien lo está vendiendo, tranquilo, sereno, eso le pasa a cualquiera. Si le pasó a Jesús, bueno, no va a pasar a nosotros. Pero lo que a mí me impacta es que grande es la comisión que Jesús va a dar. La magnitud del lanzamiento que Jesús va a dar aquel día. Mira hasta dónde llegó, hasta la vida de nosotros. Y se la da a un grupo de 11. Pero también esos 11 no eran perfectos a su nombre. Porque dice que subieron al monte a adorar, pero como el Señor lo sabe todo, unos estaban adorando y por dentro, ¿qué nos va a decir el maestro hoy? ¿Qué locura va a inventar Jesús? Y cuidado que ese no es Jesús, puede ser que se nos apareció el día y no nos damos cuenta. O sea, todavía, después de una escuela de liderazgo, yo lo parafraseo, porque yo hago escuela de liderazgo, después de una escuela de liderazgo de 3 años, a ver a Lázaro levantarse, caminar sobre el agua, Jesús muere y resucita, y todo lo que Jesús hizo, y todavía cuando le va a dar las últimas instrucciones antes de graduarlo, algunos están dudando todavía. Entonces, algo que he entendido en esto, no se ponga triste si en su grupo le salen 1 o 2 que se ponchan. Eso es normal y natural. Usted haga su mejor tarea. Usted haga su mayor esfuerzo. Porque si a Jesús le pasó, amado hermano, a nosotros eso es algo que nos va a pasar. Normal. Amén.
Entonces, que no se detenga la inspiración para hacer grupos pequeños porque te salieron dos o tres que te enredaron el grupo o te dañaron el grupo. Tú tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Amén. Y Jesús es la muestra de aquello y le da tremenda comisión a un grupo de 11, donde en ese grupo está el que dudó y no solo dudó, sino que lo negó, y no solo lo negó, sino que lo negó hasta con palabras de maldición. Y Jesús todavía está confiando que se puede hacer algo de él. Dile que está a tu lado, Jesús puede sacar algo de ti todavía. Hay esperanza, tranquilo. Hay esperanza. Y yo me pregunto, ¿usted cree que Judas nunca conversó con nadie de todas las cosas que estaba haciendo? Seamos sinceros. ¿Usted cree que Judas no metió su cizañita por ahí de vez en cuando? Mire, cuando usted tiene en medio del grupo una manzana que está dañada, cuidado que tiene dos o tres manzanas que le tiene que cortar un pedacito porque se está dañando. ¿Es o no es así? ¿Y usted cree que Tomás y compañía, ellos eran los santos? Si los hijos del trueno le pusieron ese nombre porque eran belicosos. Pastor, no que Juan era un amor, sí, pero era un amor que quería sentarse a la derecha y a la izquierda. Tenían unas expectativas muy grandes. Sin embargo, uno ve a Jesús trabajando este grupo, modelando este grupo, dándole enseñanza una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros a veces nos cansamos a su nombre. Y que esta temporada el grupo no me funcionó muy bien. No dieron la talla y colgamos los guantes, pero no nos cansemos. Amén. Entonces, quiero arrancar por aquí. Nadie debe sentirse desanimado o cansarse de estar desarrollando un equipo de trabajo con un grupo pequeño si las cosas salen mal. Hay que confiar. La tarea es más grande que cualquier prueba que tengamos. La misión es más grande que cualquier adversidad que tengamos. Y tenemos, amado hermano, la palabra del Señor que viva y eficaz, la ayuda del Espíritu Santo y Cristo en la cabeza de la iglesia. Así que si, pastor, hiciste célula y no te funcionó, vamos a hacerlo de nuevo, pues. Si empezaste el grupo familiar y no te funcionó, tranquilo, a todos nos puede pasar, es normal, vamos a hacerlo de nuevo. Pero ahora agarremos herramientas que nos están brindando y si ya alguien pasó por ahí y se golpeó y nos da las herramientas, pues usémoslas. Amén. Pero lo que no podemos es rendirnos, porque no sabemos, amado hermano, dice la Biblia, que no sabemos nosotros cómo se forma el niño dentro de la mujer. Así que en la mañana echa tu pan sobre las aguas, dice la Biblia, y en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. Entonces, ¿cuántos pastores aquí? Yo, amado hermano, hoy le digo a todos los que tienen 50, 60, usted está joven todavía. ¿Qué pasó, hermano? No se me sienta mal los que tienen menos de eso, pero si usted está arriba de 50, de 60, 70, yo le pregunto, ¿cuántas balas tiró Caleb para tomar el monte? Ni una. Caleb era una marca ya registrada. Ese hombre solo decía, el que toma el monte se casa con la hija, y la gente fue para encima y tomaron. Entonces, no se canse, porque el enemigo usa el cansancio del ministro para detener lo que podemos hacer. Porque imagínense que todas las iglesias de Panamá comenzamos a evangelizar, a discipular y a hacer grupos pequeños. Va a llegar un momento que usted entra al mall y el que está en la tienda dice Dios te bendiga. El que lo atiende en el IDAN, Dios te bendiga. El que le pone la boleta dice toma tu boleta, Dios te bendiga. Y te va a haber un momento que va a haber un mover en todo Panamá. ¿Por qué? Porque no nos rendimos. Amén. Entonces Jesús le da a un grupo pequeño, a un equipo pequeño que le costó, le da una comisión muy grande. ¿Sabe por qué lo hizo Jesús? Porque los preparó, porque los formó, porque invirtió tiempo en ellos. Entonces, amados pastores, para desarrollar el método, la visión, el plan de trabajo, que Dios le ponga en la mano, porque le digo, estamos en la época que hay muy buenos planes de trabajo para hacer grupos pequeños. Nosotros tenemos que, como pastores, modelarlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que ser persistentes. Y no podemos desanimarnos cuando algo nos sale mal, porque siempre van a salir cosas mal.
Lo importante es que en la perseverancia, la Biblia dice, a su tiempo segaremos. Diga conmigo, en la perseverancia hay cosecha. Segar es cosechar, pues en la perseverancia hay cosecha. A su tiempo segaremos si no hemos desmayado. Dile que está a tu lado, no te me canses. Vamos a seguir sembrando la palabra, vamos a seguir formando grupos. Grupo de crecimiento, células, grupo de amigos. Y la última frase que uso es equipo de líder. Miren los nombres que le he puesto a esto. Grupo de crecimiento. En algunos lugares le llamamos célula. Otros le llamamos grupo de amigos. Y queremos llamarle hoy equipo de líderes. ¿Ok? Si usted tiene una célula y tiene 10 personas que está formando como futuros líderes o ministros para que ellos formen a otros 10 y otros 10, puede ser que uno de ellos sea un Judas, pero usted lo tiene que ver como un líder hasta que él mismo se... Eh, Estoy asombrado, hermano. Yo tenía un poco de temor aquí. Pero en la Santa Cena, dígame, Jesús, ¿a cuántos tiró de la silla? A ninguno. Pero Jesús hizo su tarea. Cuando usted enseña la palabra, usted forma, usted modela, usted tranquilo. Mire, cuando yo empecé a trabajar con visión celular, con célula, equipo, me acuerdo fue en el año 2003, el primer año le di a los líderes que se encargaran porque estábamos en la construcción. Entendí que yo tenía que meterme, me meto en el 2004. Cuando me meto en el tema, comienzo a enseñar. Recuerdo que cogí los martes para enseñar a los líderes. 2 años los martes agendé, en 2 años no voy para ningún lado, ninguna invitación, ningún país, ninguna iglesia, me concentré esos 2 años, pero pasó lo que pasa en todos lados. Hubo hermanos que decían, y el departamento tal, no lo menciono porque no quiero herir a nadie, y el departamento tal, y no sé qué, y se formó un asunto porque a veces nosotros teníamos tantos departamentos que si uníamos todos los departamentos, amado hermano, había más gente en los departamentos que en la iglesia. Entonces, yo le digo a los hermanos, a mí me pasó una experiencia. Yo viajo a Costa Rica y me invitan para predicar en una iglesia de nuestra organización, una iglesia con todos los departamentos. Yo veo todos los murales y ahí están todos los departamentos y unos más. Está bien, y me invitan a otra iglesia también de la organización, y en esa otra iglesia donde voy veo a la gente haciendo células, grupos familiares, grupos de evangelismo, y vi el peso, la diferencia. En uno me recuerdo que veía que había como un cansancio normal, pero bastante exagerado en casi todos los que estaban en los diferentes departamentos. En la otra iglesia veía una pasión, un fervor, porque todos estaban haciendo células, pues había de niños, de jóvenes, de damas, de caballeros, y veía, y yo decía, pero si son de la misma organización, si tienen las mismas estructuras, ¿por qué unos están apasionados y otros no? Y entendí algo, que cuando nosotros hacemos lo que el cielo nos llamó a hacer, tenemos una ayuda extra del cielo. A su nombre. O sea que yo puedo hacer muchas cosas en la iglesia y tener la iglesia cansada, pero si el cielo no me llamó a hacer todas esas cosas, en alguna estoy yo solo cansado. Pero si hago lo que el cielo me llamó a hacer, tengo una ayuda extra. El Señor me va a ayudar porque es lo que el cielo me mandó a hacer. A su nombre. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitirle hoy? Primero, en la introducción, Jesús nos dio el ejemplo y pudo formar. Nosotros tenemos que ser formadores y creer que nuestros líderes van a formar. Y en el camino puede haber 1, 2, 3 ponches normales, siga para adelante. Y en esos años, ¿sabe lo que me tocó hacer esos 2 años? Del año 2004 hasta el 2008, no puse la puerta de la iglesia del frente. Alguien fue a la iglesia para esa época, del 2004 al 2008 no hubo puerta en el frente, porque mucha gente se incomodó y líderes me dijeron no. Como el pastor habló antes de que no le des el cargo al que predica mejor, sino el que lleva, hace la tarea en la célula. ¿Qué usted cree que me pasó? Los grandes talentos dijeron no, yo soy como Mbappé, solo si hay Champions. Dios mío. Entonces yo tuve que dejar la puerta abierta y se me fueron algunos líderes. Normal, pero la puerta estaba abierta. Llegaron gente nueva, almas nuevas, porque entendí algo. Yo no podía cambiar el concepto de que algunos lo que quieren es predicar todos los domingos o cantar todos los domingos. Eso tú no lo puedes cambiar. Tranquilo, no pelees con eso. Pero sí tenemos que tratar de formar líderes que formen a líderes, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí toco 4 generaciones y de esa manera no solamente llego a un círculo, puedo llegar más allá, más allá y más allá a su nombre. Ahora, ¿qué pasa? No todo mundo va a querer, no hay que obligar a nadie. Eso también lo aprendí a los golpes. Yo no puedo obligar a alguien a ser líder. Amén. El que quiere ser líder de célula, el que quiere prepararse, lo va a hacer. Y el que no, tenemos que recibirlo todos los domingos con una sonrisa. Amén. Y saber que los domingos en la iglesia va a haber hermanos que van a adorar a Dios y a prepararse y a estudiar porque algún día ellos quieren servir a Dios. También hay personas que van para que el Señor le dé, le ayude. El Señor, algunos van como en la tradición para que el Señor le bendiga. Una vez llegó una persona y me dice, hace muchos años, pastor, óreme este anillo. Y yo, ese anillo, ¿para qué? Te voy a orar ese anillo. No, lo que pasa es que este anillo es para que nadie me traicione. Yo, bueno, lo que tiene que buscar es de Dios. Era que el hombre tenía miedo que lo traicionaran la gente en la calle. Yo lo que veo es que algunos se traen todavía cuestiones del catolicismo para la iglesia. Entonces van a la iglesia el domingo para que el pastor lo bendiga. Y poco falta que usted... Entonces yo creo que el domingo debe ser un tiempo de formación. Adoramos a Dios, bendecimos a Dios, Dios nos bendice, nos habla, pero también formación. Formación desde los niños, los adultos, formarnos para poder hacer la tarea. Entonces, grupo de crecimiento, vamos a llamarle hoy, diga, equipo de líderes. Aunque sea por fe, hermano, usted dice, tengo un equipo, pero yo creo que 2 no están en nada. Pero dígalo por fe, equipo de líderes. El líder debe tener claro el propósito del grupo. Cuando usted tiene un grupo, si no tiene propósito, ese grupo puede transformarse en un grupo de división, un grupo de pelea, un grupo que va inclusive a ir contra tu vida porque tú no le has dado a ese grupo una dirección. Entonces, los equipos de líderes tenemos que tener claro que es un lugar de formación cristocéntrica. Juan 12:32. Y yo, dice el Señor, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Quién tiene el poder para que las personas crezcan en el Señor y se queden como cristianos y se vuelvan servidores y también el evangelio corra más allá? Cristo. Entonces, va a haber un riesgo en los últimos tiempos. En la pandemia se vio mucho. Me llegaban hermanos, pastor, mire que yo estoy estudiando online por allá y por acá. Yo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque del otro lado de la pantalla tú no sabes. Es más, ¿cuántos de nosotros no hicimos Zoom en chancleta, hermano? Seamos sinceros, hermano. La hora del Zoom corre y no te pusiste los zapatos, tenías camisa, pantalón y las chancletas. Gracias a Dios que el Zoom no lo miran para abajo. Y yo digo, si una persona hace un Zoom y nadie se cuenta que está en chancleta, tú te imaginas quién sabe la vida de la persona allá, quién sabe qué está haciendo allá y te está graduando por internet. No tengo nada en contra de eso, pero que sea algo que tus autoridades te lo aprobaron. No que tú conecté con Alaska y allá en Alaska me voy a graduar del seminario El Viento de Poder. Y tú dices, pero tú no sabes quién lo está haciendo. Tú no sabes quién lo está haciendo. Tú no sabes de dónde viene. Y eso va a seguir creciendo más en este tiempo. Entonces, la parte relacional donde uno ve al líder, sabe que el líder se porta bien, que su esposa y él, normal, como todas las parejas, tienen su momento de ira, pero no pecan. Amén. A su nombre. Tuvieron su diferencia el sábado, pero el domingo los dos llegan, ninguno está con el ojo hinchado, nadie está golpeado, todo bien. O sea, es la parte relacional. Ok, entonces es un lugar para desarrollar trabajo en equipo. Aunque parezca una redundancia, me gusta repetirlo, porque nadie debe creer que la célula es solo de él. En la célula, los coléricos o los sanguíneos se quieren apoderar de la célula. Y el líder, yo opino, pastor, yo creo que deben hacer un campamento todos los sábados para que nosotros disfrutemos y nos relajemos. Y el pastor o el líder, que, bueno, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cómo usted va a decir eso? Usted no está ahí para estar haciendo debate cada ratito. Usted tiene que ir con una hoja de ruta clara, qué es lo que usted va a hacer, qué va a hacer en el año, para dónde va. Porque si no, cualquier sanguíneo colérico te cambia la agenda. Y hay pastores hoy en día que están haciendo cosas en su iglesia que un colérico o un sanguíneo tiró la agenda. Es más, mientras usted está aquí, alguien está planificando qué lo va a poner usted el otro mes.
Y si usted no está claro, va a terminar haciendo todo menos lo que Dios le llamando a hacer. Ah, no, pero te lo dicen tan hermoso, tan poderoso, tan ungido, que tú quedas y que, wow, a veces lo meten con sueño y todo. Con sueño incluido. Pastor, yo soñé que usted nos llevaba todos a pasear a Boquete y allá todos nos ministró. Bueno, si Dios te lo dijo, pastor, hazlo, pero si Dios no te lo dijo, hermano, te estás cansando en algo que no te llamó a hacer el cielo. Y hay tareas importantes que hay que hacer. Lugar donde se desarrolla una visión de cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Efesios 4, 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, repite esa palabra, bien, porque uno dice, pastor, mira cuán bueno es reunirnos, sí, pero juntos y en armonía. Porque si no hay armonía no es bueno ni es delicioso, es peligroso. Amén. Una reunión donde no hay armonía puede terminar muy triste. Entonces, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se pelean, todo, ¿cómo dice ahí? Que se ayudan. Dile que está a tu lado, estamos para ayudarnos, varón. Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, su raya de crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, es el pequeño grupo, es como una célula del cuerpo. Si una célula del cuerpo es una célula que tiene cáncer, es cancerígena, ¿qué va a pasar con el órgano que está cerca de esa célula? Va a tener cáncer. ¿Y qué va a pasar con el cuerpo entero? Va a morir. Entonces, la célula, ese grupo pequeño, tiene que tener el mismo nivel de unidad, de concertación que tiene la iglesia grande. El mismo. Si usted le suelta un poquito, pues se dañó la célula, se dañó el grupo familiar y eso va carcomiendo toda la iglesia. Amén. Entonces, es un lugar de desarrollo bíblico. Hechos capítulo 5, verso 42. Este fue uno de los versículos que yo tuve que leer mucho cuando algunos, hace muchos años, cuando algunos líderes no querían salir a las casas. ¿Sabe que hay líderes que no quieren ir a las casas a evangelizar, discipular, hacer células, no? Eh, el pastor lo dijo primero que yo. Hay líderes que quieren que hace todo el día en la iglesia con el micrófono o que usted le dé, usted lo ponga a dirigir cualquier cosa, pastor. Deme el cargo de todo lo que sea que yo me pare al frente. Y usted dice, bueno, vamos a hacer una célula allá en esa calle. Yo quiero que tú vayas allá, evangelice y busque una casa para dar un estudio bíblico, una enseñanza. Y te dice, no, lo mío es cantar, predicar y enseñar. Vamos todos al versículo Hechos 5:42, lo leemos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Mire, el primer gran avivamiento, la gente recibía la palabra en el templo y en las casas. Amén. Usted sabe que las personas pueden ir a la iglesia el domingo, algunos el martes, otros el miércoles, otros el viernes, pero la semana tiene 7 días y los 7 días las personas están expuestas en diferentes situaciones, pero la iglesia no puede llegar a todos esos lugares, pero los grupos pequeños pueden llegar a todos esos lugares. Amén. Seguimos, lugar para mejorar la relación. Eh, Necesito que lo lea porque así cuando usted lo está leyendo le queda en la mente la palabra y lo confronta porque la palabra es viva y eficaz. Efesios 4, 26 al 32. Hermano, usted dice, pastor, eso no pasa en la iglesia. Allá por la época de 1996 estoy pastoreando en la Cesarín, un culto glorioso. El lugar era así como aquí, me acuerdo, estábamos, ¿cómo se llama? Las ventanas eran de vidrio, no había aire nada más y estamos, hermano, cántico, alabanza, todo, parecía que estamos en el cielo. Y cuando terminé el culto, me bajo de predicar y hay una hermana allá que le mete una cacheta a otra hermana. Y la otra hermana le mete la cacheta de nuevo.
Y la otra le responde para atrás de nuevo. Y yo, santo, esto está pasando en la iglesia. Y yo tenía micrófono abierto para testimonio. Cosas que uno aprende cuando uno está pastoreando y uno está pelado. Ya eso de micrófono abierto es peligroso. Domingo, un testimonio, dice una hermana. Bueno, yo quiero testificarle, hermano, que yo estoy aquí por la gracia de Dios. Porque si fuera por Petra, que esa mujer me ha hecho la vida. Hermano, Dios mío, tuvimos que. Y yo le digo a los líderes, vamos a parar los testimonios micrófono abierto. Porque así como vienen algunos en el espíritu, otros vienen en la carne también. Entonces, vamos, lea conmigo Efesios 4, 26 al 32. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Cuánto han tenido en la célula alguna vez alguien? Y en la célula de la calle Cuarta hay un hermano que llega a toda la célula, pero él se llega con una bolsita para que toda la semana se la llenen. Entonces, alguien en la célula tiene que enseñarle, varón, usted puede lavar un carro, usted puede limpiar un monte, porque Pablo está identificando malos hábitos que se pueden llevar. Amén. Sigamos. Dice la palabra 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Repite esa palabra. Usted puede discernir, pastor, líder, qué edifica y qué no edifica. Y lo que no edifica hay que cortarlo, no podemos seguir por ahí. El tema está bueno, pero el tema no edifica. Seguimos, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y después dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benigno uno con otro, misericordioso, perdona uno a otro, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Mire, ¿sabe en qué lugar se va a ver todo este problema? Mire, ¿alguien aquí ha estado 3 días en un campamento? El primer día todo el mundo baja contento al campamento. La primera cena, todo el mundo feliz, ahora pase usted, después de usted, pase usted, no, después de usted. Al segundo día, usted ve rostros. Mi hijo no comió. Se acabó el café. ¿Por qué? Porque después de un tiempo saca su verdadero hombre interior. ¿Y qué usted cree que va a pasar en los grupos pequeños? Van a salir el verdadero hombre interior. Entonces usted tiene que estar cuidando estas relaciones, este crecimiento, porque sí se va a dar. Y en un grupo pequeño, pasa en la iglesia, va a pasar en un grupo pequeño. Amén. Entonces es un lugar para mejorar la relación. No podemos ser como éramos antes. Aquí nadie se bautizó y dejó el puño arriba, ¿verdad? Todo al agua completo. Lugar para desarrollar, y aquí quiero que le ponga atención, 2 Corintios 5:18. Siempre recordemos a nuestros discípulos, a los líderes de la iglesia, que ese es un lugar para desarrollar el ministerio de la reconciliación. Vamos a leerlo todos juntos. 2 Corintios 5:18. Lo leemos todos. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Qué somos? En el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliado con Dios. Explico brevemente. Usted tiene 5 células en la iglesia. Usted tiene 5 embajadores en la iglesia. Y los embajadores van a llegar a un lugar. En el mundo espiritual lo sabe. Por eso el embajador se prepara, se capacita. Y él en ese lugar va a llevar el mensaje del reino que manda el Rey de Reyes. Y ese mensaje es de reconciliación. Entonces, ese embajador que usted tiene en la calle oscura, en la esquina incredulidad, cuando esa calle reciba al embajador a los 2 años, va a ser la calle La Luz, esquina Salvación.
Entonces nosotros estamos formando embajadores para llevar el ministerio de la reconciliación. Por eso que esta tarea, y no permita que el enemigo le ponga en la mente que esta tarea es tediosa y monótona, porque esta es la tarea que Dios nos llamó a hacer. Nosotros estamos formando los embajadores del reino, aquellos que van a llevar la palabra. Mire, hay lugares en la fábrica, en la oficina, que usted no va a poder llegar porque usted va a decir que es el pastor aquí. Pero usted tiene un embajador ahí, que él va a llevar la luz de salvación, la luz de esperanza. Amén. Ok, vamos a hacer algo. Piense en dos embajadores, dos de su iglesia. O sea, dos que van a salir esta semana a llevar la palabra afuera. ¿Ya lo tiene en su mente? ¿Lo tiene? Ok. A algunos le da gozo esos dos nombres, ¿verdad? ¿A cuánto le da tristeza? ¿Y cuánto dicen, Señor, ayúdalo, por favor, que se mueva? Ok. Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 4. El grupo de crecimiento es un equipo donde debemos ir mejorando. Vuelvo al principio. Si usted pensó en esos dos embajadores y al pensar en ellos, usted pensó en alguien que posiblemente no está activado, está desanimado, o alguien que va muy lento, o alguien que da 3 pasos adelante, 4 atrás, pero usted tiene que seguir. Tiene que seguir y tiene que buscar más embajadores, formar más embajadores y seguir formando. No puede rendirse. Ahora, las células son lugares de crecimiento. Filipenses 4 del 1 al 4. Así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados. El versículo que sigue, todos conmigo, por favor. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y a quién más? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Así te ruego también a ti, compañero fiel, entre paréntesis, el compañero fiel, Pafra, que ayude, ese mismo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el evangelio y con Clemente, diga conmigo Clemente, también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijo en el Señor, otra vez os digo regocijado. Pablo está preso, pero Pablo sabe que la iglesia de Filipenses, allá en Macedonia, tiene un problema en el liderazgo, hay tensión. Eubonia con Sintique, las dos eran de Dios. Eubonia era una sierva que servía de una lideresa. ¿Cuándo tienen Eubonias en la iglesia? Que sirven en protocolo, en la iglesia, la célula. Y Sintique, otras que están en la cocina, en la intercesión. Pero se pelearon a su nombre. Se pelearon las dos. Y Pablo dice, esto no puede ser. Hay que arreglar esto. Entonces, todos los grupos pequeños van a tener diferencias. Y entre más responsabilidad el enemigo va a tratar de poner diferencia. Ahí estaba Clemente, los colaboradores. Y lo que quiero llegar es que Pablo identifica un grupo de colaboradores en la iglesia, pero también identifica un problema entre ellos. Entonces, todos nuestros grupos de liderazgo, de crecimiento, de célula, van a tener momentos tensos, momentos difíciles, pero tenemos que resolverlo. Pablo no omite, desde la cárcel donde escribe, no omite el problema, sino que Pablo manda una carta para arreglar el problema. Amén. Entonces, ese problema que hay en esa célula que tú tienes o en tu equipo de liderazgo, el no pensar en él no lo va a resolver. Tienes que reunirte con ellos y conversar con ellos. Amén. Porque ese es el trabajo del enemigo, que los equipos anden a media máquina. El tiempo precioso que pierde discutiendo unos con otros. ¿Cuántos aquí son del equipo ministerial del obispo? Levante la mano. Amén. El tiempo que el obispo gaste tratando de convencer a ustedes para que se lleven bien, tiempo valioso que sirve para hacer la obra de Dios. Usted le va a decir a Ubonia y a Sintique, nosotros tenemos que resolver esto por el reino de Dios. Cosas que debemos mejorar en la célula, en el equipo o en el grupo que dirigimos. La relación con Dios siempre tiene que ir en mejoría. La relación con el equipo, y aquí quiero que subraye con negrilla, entre paréntesis, diga conmigo, la relación con el equipo. El enemigo sabe dañar esas relaciones. El pastor siempre llama a fulano.
El líder siempre dice que ore él mismo. Ahora, nosotros tenemos que también ser estratégicos en esto. Usted le dice a su líder de célula que a todos tiene que involucrarlo. Es que es lento. ¿Cuántos lentos han llegado lejos, hermano? O sea, el líder tiene que saber de que no puede hacer una sección de personas. Tiene que ir formándolos a todos y a todos dándole la oportunidad de avanzar y cuidar esa relación con el equipo. Mire, si usted va a hacer célula, sepa que esto necesita tiempo. Si usted va a formar líder, necesita tiempo. Esto no llegó un día y ya, todo el mundo ya te declaró líder y punto. Al día siguiente el diablo lo está esperando. Jesús es bautizado, el Padre lo afirma, el Espíritu Santo está presente y lo unge. Y Jesús se mete 40 días de ayuno y oración. ¿Y quién va entonces al encuentro con Jesús? El diablo. ¿Usted cree que si el diablo no perdonó a Jesucristo después del bautismo, después que el Padre lo confirmó, nos va a perdonar a nosotros porque ya nos graduamos del seminario? No, Él no perdona. Entonces, nuestros líderes van a recibir ataques y nosotros tenemos que estar en continua formación, cuidado. Aquí siga conmigo. Requerimos tiempo, experiencia y modelos y entrenamiento. Tiempo, experiencia, modelos y entrenamiento. Esto, amado hermano, no basta con leernos un libro. Ellos necesitan tiempo. El líder necesita dedicarle a la célula toda la semana un día. Necesita modelarle un liderazgo. Necesita que haya experiencias. ¿Usted sabe cómo se siente un discípulo cuando ve a su líder en la iglesia? Wow, ahí está mi líder, ¿ve? Y cuando ve a su líder sirviendo, ese mujer que está allá, ese es mi líder. Algún día yo voy a servir a Dios también como él. Y eso, amado hermano, tiene un impacto en la vida de ellos. Mire, ¿quién fue a la cruz, murió y resucitó? Y usted sabe que todos los apóstoles, con excepción de Juan, murieron como mártires porque Jesús les modeló. Entonces, Jesús les modeló el compromiso, el sacrificio. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si usted tiene un líder que llega a la célula y dice, hermano, tenemos que congregarnos, vamos a hacer la obra de Dios, y la iglesia está un ejemplo, está en proconstrucción, hermano, y vamos a esto y otro. Pero cuando el líder está en la iglesia, lo busca, no lo ve. Cuando el líder está metido en la actividad evangelística, no lo ve. A la larga, eso modela más que todo lo que enseñó. Entonces, el discipulado es un entrenamiento, y los entrenamientos no solo serán teóricos. Los deportistas hablan en el tablero, pero lo llevan a la cancha. Comienzan a hacer prácticas porque necesita la parte donde tengan experiencia. Jesús llamó a los 12 apóstoles, los ungió, los ministró, le dijo, vayan a todas las ciudades, pero después llamó a los 70. Parafraseando, yo le llamo el segundo equipo, que se amplifica, y los mandó de dos en dos y los mandó a predicar. Y por ahí había uno por ahí que, Jesús, pero yo nunca he salido a la calle. Tranquilo, para todos una primera vez. Vayan, y los ungió. Y dice la Biblia, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice la Biblia, Jesús se regocijó en espíritu porque incomodó al enemigo ver a ese grupo de 70 en las calles llevando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede incomodar al enemigo cuando dejamos la silla y nos vamos a la cancha también? Entonces, tú se imagina una iglesia que el 80% esté en la calle cada semana, en un lugar, en un barrio, en diferentes lugares, tocando la puerta. Eso va a incomodar. Pero si nosotros vamos todos a la iglesia el domingo y regresamos solamente el domingo y de lunes a sábado nadie habla de Cristo, ¿usted cree que el diablo molesta a esa iglesia? Tranquilo, le pone un sello que diga, no la toquen, por favor, que está elegante, así que así la quiero. Pero una iglesia que sale, que tiene grupos en la calle 4, en la calle 10, en la calle 15, hermano, va a haber guerra, pero tranquilo, hemos incomodado al enemigo porque estamos haciendo la tarea. Modele un liderazgo que valora las pequeñas tareas. Enséñele a sus líderes a que las pequeñas tareas son importantes. La Biblia dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros hemos invertido eso a través de redes sociales. Se enseña un evangelio donde nosotros tenemos que
todo lo grande, lo múltiple, pero lo pequeño no tiene valor. Entonces, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El Señor le dice al profeta, no menosprecie las pequeñeces. Le está hablando a un hombre que recibió la asignación de construir un templo y mientras estaba su liderazgo, él lo construía lentamente, pero Dios le dice, dile a ese hombre que sepa, Zorobabel y su equipo, que aunque ellos van poco a poco, algún día lo van a terminar y va a ser glorioso. Entonces, hay momentos en que las cosas se ponen lentas, que usted evangeliza, va uno, ya porque es uno, ya no, en la otra van 8. Hermano, las tareas pequeñas nos van a llevar a las grandes. Y por esa misma filosofía de menospreciar lo pequeño, es que los grupos pequeños comienzan a ser esquineados en algunos lugares o en algunas agendas ministeriales, porque son grupos pequeños. Sin embargo, esas pequeñas tareas nos llevan a cosas grandes y tenemos que modelarlas para que los futuros líderes la vean y por eso haya Timoteos que pueden seguir modelando. ¿Qué cosas no podemos negociar en el equipo? El orden, el límite, el carácter y la madurez. Cuando usted negocia esto, usted va a tener una célula carismática, pero que pronto va a desaparecer, se va a dividir o usted lo van a cambiar. Usted sabe que hay células que cambian a su líder. ¿Sí? De pronto todos se van yendo por otro lado y cuando fuera el líder se quedó solito, lo cambiaron. Porque usted se dedicó a complacer, a complacer, a complacer, a complacer. Yo recuerdo cuando empezamos con esto de los grupos pequeños, las células, yo le decía a un hermano, ¿tú crees que tú haciendo que cada vez que la gente tiene un problema te lo llevas al McDonald's, tú haces algo bueno? Tú no estás haciendo nada bueno estás haciendo. Y efectivamente, el día que no lo lleva al McDonald's, todos se le fueron. O sea, usted no puede caer y perder el horizonte. Límites que tenemos que tener. Diga conmigo, orden, el manejo del tiempo, el manejo de la temática, evitar improvisaciones. Esto es orden y eso sale de la oficina pastoral, eso sale del encargado de grupos familiares, de grupos pequeños, eso sale de un equipo que está encargado de dar un orden, porque no es que vamos a salir toda la semana y vamos a hacer todo el mundo lo que nos da la gana. Al domingo siguiente el pastor va a tener un problema serio. Tiene que haber un orden. Amén. El orden tiene que salir de la oficina pastoral. Pastor, usted sabía eso, ¿verdad? ¿Cuántos pastores lo saben? Y usted va a tener que dedicar tiempo. Si usted no tiene para poner un personal para eso, usted va a tener que dedicar tiempo a trazar una línea de tiempo, una línea de conducción. Usted va a tener que preparar sermones, va a tener que organizar qué es lo que va a hacer y usted mismo va a tener que ordenar algunas cosas en su vida. Usted va a tener que evitar improvisar. Usted no puede estar y que, bueno, este mes, ¿qué es lo que hacemos este mes? Vamos a tirar una moda. No, usted tiene que tener un orden porque usted va a transmitir un orden, pero no lo puede transmitir si usted no lo tiene. Amén. Diga conmigo, límites. Esto no se negocia. Hay que evitar el desorden. Hay que evitar el pecado. Usted sabe que hay un hermano que está en pecado. Lo tienen recogiendo la ofrenda en la célula, le dieron la palabra en la célula, lo vistieron de ujier en la célula y lo van llevando. Y ya cuando el hombre tiene una cultura de pecado, ya cuando tú vas a hablar ya es tarde. El hombre ya tiene una cultura. Él vive en pecado. Evitar celos, iras, contienda, bochinche. Evitar rebeldía, división. ¿Qué es división? Dos visiones. Dos visiones. Esta organización tiene una visión, ¿verdad? Bueno, de pronto alguien aparece y tiene un sueño y dice, tengo otra visión. Y otro tiene otra visión. Entonces, lo que está pasando ahí es que es unas divisiones. Pastor, pero ¿quién es de Dios? ¿Yo o qué? Acuérdense de Moisés y de su hermana, la profetisa, ¿cómo se llamaba? María. Y era profetisa. ¿Acaso solo Dios habla por Moisés? ¿Y qué hizo Dios? Vamos a detener el campamento con una lepra aquí, pues. Y le salió una lepra. ¿Y dónde le salió? Porque aquí empieza todo el problema, ¿ves? En la cabeza. Entonces, nosotros cuando vemos una división tenemos que hablar sin miedo, con amor, tranquilo. Hermano, eso no es de Dios. Tranquilo. Eso no funciona. Tranquilo. Por eso yo tuve la puerta abierta los primeros 4 años que comencé a trabajar con la visión celular. La puerta abierta porque yo no te preocupes. Iglesia hay montones.
Usted tranquilo, si usted tiene otro estilo, tranquilo. Aquí esto es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Amén. Entonces, pero eso hay que controlarlo, eso hay que ponerle atención. Carácter, cuide las relaciones en grupo, modele un liderazgo sano, practique la rendición de cuentas. Mire, si usted tiene una célula y esa célula no da informe, usted no sabe lo que pasa ahí, usted tiene un problema, porque usted está formando un líder, y si él es bueno, entonces el malo es usted. Porque si él es un buen líder y usted no le enseña a rendir cuenta, el problema no es él, es usted. Porque él tiene que saber que hay que rendir cuenta, él tiene que entregar un informe, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Entonces, eso se enseña y eso es parte del carácter. Ojo, mi amado hermano, usted puede tener una persona extra talentosa, súper carismática, pero si no desarrolla carácter, tiene un problema serio. Tiene un gran problema. Para que algo tenga consistencia, solidez y se mantenga, tiene que tener carácter. Seguimos. Practique la rendición de cuentas, madurez, el manejo de la gracia y el perdón sin negociar los principios y los valores. Nosotros somos un pueblo de gracia y de perdón. ¿Estamos claros en eso? La gracia y el perdón de Dios es algo importante, pero no podemos perder los valores y los principios. Y manteniendo, cuidando así, los grupos van creciendo. Yo quiero que lea conmigo en Primera de Crónicas 11 del 12 al 14, porque quiero terminar con esto. Mire, pastores, ¿cuántos son pastores? Los líderes llegarán a ser tan valientes como usted sea valiente. Los líderes apreciarán las pequeñas tareas tanto como usted aprecia las pequeñas tareas. Los líderes cuidarán la célula así como usted cuida la iglesia. Porque usted modela a esos líderes. Entonces, vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 11. Quiero que lo leamos de pie. Del 12 al 14. Primera de Crónicas 11 del 12 al 14. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David. Estando allí junto en la batalla los filisteos, y había ahí una parcela llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela. Quiero que me ponga atención, mire. La cebada es un cereal de la fruta de Israel. El trigo es más valioso que la cebada. La parcela no era una finca entera, era una parcela. Pero en aquel entonces la economía giraba en torno a la agricultura y la ganadería o la oveja, pues. Y David entendió que la misión de él era proteger la economía de Israel. Y dice la Biblia que todo el mundo huyó, todo el mundo se fue. Y David se paró en el medio. No me voy. ¿Quién era el líder de los valientes de David? David. Y este hombre, Eleazar, hijo de Dodo, se paró al lado de David. En la otra parte de la escritura dice que a este hombre la espada se le pegó en la mano. Y aquel día hubo una victoria memorable. Pero ¿usted cree que Eleazar fue el mismo después de aquel día? Cuando vio a su líder defendiendo una parcela de cebada, de tal manera, dispuesto a morir por ella, Eleazar dijo, yo de aquí en adelante nunca más seré un líder cobarde. La multiplicación del liderazgo es por conocimiento y experiencia. Las experiencias
el modelar el liderazgo va a hacer que tú levantes líderes fuertes. Pero por eso vuelvo al principio. Jesús, cuando le decía a los 11, por tanto, id a todas las etnias y hacer discípulos, bautizarlos. Jesús estaba tranquilo porque ellos tenían la palabra y el Espíritu Santo que vendría sobre ellos, pero también porque Jesús les enseñó con su propia vida y les modeló que la misión es más grande que cualquier prueba y que una visión grande necesita también de una misión grande.